Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. Como Josué detuvo el sol por 24 horas sin destruir la tierra. El día más largo de la historia. En los anales de la historia humana, existe un evento que desafía toda lógica científica y física conocida. Un momento donde las leyes del universo parecieron suspenderse ante una oración desesperada. Un día que duró el doble de lo normal, donde el sol se detuvo en medio del cielo durante 24 horas completas, sin que la Tierra sufriera las consecuencias catastróficas que la ciencia moderna predice para tal evento. Este no es un cuento de hadas ni una alegoría poética. Es el testimonio registrado en las escrituras sagradas, confirmado por tradiciones antiguas de múltiples culturas alrededor del mundo. Es la historia de Josué, el guerrero de Dios, quien en un momento de suprema necesidad, extendió su mano hacia el cielo y pronunció las palabras que cambiarían para siempre nuestra comprensión del poder divino. Pero más allá del asombro que produce este relato, nos enfrentamos a preguntas profundas que han intrigado a creyentes y escépticos por milenios. ¿Cómo es posible que nuestro planeta detuviera su rotación sin que los océanos se desbordaran destruyendo continentes enteros? ¿Por qué no se produjeron terremotos devastadores que partieran la corteza terrestre? ¿Cómo sobrevivió la atmósfera a semejante alteración de las fuerzas gravitacionales? La respuesta a estos interrogantes nos lleva mucho más allá de la física y la astronomía. Nos conduce al corazón mismo de la naturaleza de Dios y su relación con la creación. Porque el mismo Creador que estableció las leyes naturales tiene también el poder absoluto de suspenderlas, modificarlas o trascenderlas sin destruir la armonía de su obra. Hoy, en este viaje documental, exploraremos no solo el evento histórico narrado en el libro de Josué, sino también las implicaciones científicas, espirituales y proféticas de este milagro extraordinario. Descubriremos cómo este día imposible se convirtió en una demostración del amor incondicional de Dios hacia su pueblo y una revelación de su dominio absoluto sobre toda la creación. El contexto histórico, una batalla desesperada. Para comprender la magnitud del milagro que estamos por examinar, debemos transportarnos aproximadamente 3.400 años atrás, a las colinas rocosas de Canaán. El pueblo de Israel, después de 40 años de peregrinaje por el desierto, finalmente había cruzado el río Jordán bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés. La conquista de la tierra prometida no había sido un paseo triunfal. Cada ciudad, cada fortaleza, cada valle había requerido batallas sangrientas y estrategias militares complejas. Los cananeos no eran enemigos débiles, eran guerreros experimentados, con armas de hierro y carros de guerra, que conocían cada sendero y cada refugio de su territorio ancestral. Josué, cuyo nombre significa llave es salvación, había demostrado ser un comandante brillante. Había dirigido la misteriosa caída de Jericó, había ejecutado una emboscada perfecta contra Ai, y había establecido alianzas estratégicas con algunos grupos locales. Pero ahora se enfrentaba a su desafío más grande, una coalición de 5 reyes poderosos que habían unido sus fuerzas para destruir a Israel. Todo comenzó con los Gabaonitas, un pueblo astuto que había engañado a Josué haciéndose pasar por viajeros de tierras lejanas. Vistieron ropas viejas, llevaron pan mohoso y odres agrietados, y convencieron a los israelitas de firmar un pacto de paz. Cuando el engaño fue descubierto, ya era demasiado tarde. El juramento había sido pronunciado en el nombre del Señor y no podía ser quebrantado. Este tratado de paz desató la furia de los reyes cananeos. Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros urgentes a Oam, rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. El mensaje era claro y aterrador: los gabaonitas habían traicionado a su propia raza al aliarse con los invasores israelitas. Era hora de hacer un ejemplo que desalentara a otros pueblos de seguir el mismo camino. Los 5 ejércitos se movilizaron con una velocidad impresionante. Miles de soldados marcharon desde sus ciudades fortaleza hacia Gabaón, llevando consigo carros de guerra, arqueros expertos y guerreros entrenados desde la infancia. Era la mayor coalición militar que se había formado en Canaán desde la llegada de los israelitas.
Los gabaonitas, aterrorizados al ver las nubes de polvo que levantaban los ejércitos enemigos acercándose a su ciudad, enviaron mensajeros desesperados a Josué en Gilgal. Su mensaje era simple pero urgente: no abandones a tus siervos. Sube rápidamente y sálvanos. Ayúdanos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Para Josué, esta no era simplemente una petición de ayuda militar. Era una prueba de la integridad de Israel ante Dios. Habían jurado proteger a los gabaonitas, y ese juramento había sido hecho invocando el nombre del Altísimo. Romper esa promesa sería no solo una traición política, sino una ofensa contra el mismo Dios que los había sacado de Egipto. Pero la situación militar era casi imposible. Gilgal estaba a más de 30 kilómetros de Gabaón, atravesando terreno montañoso y difícil. Para cuando el ejército israelita llegara, los gabaonitas podrían haber sido completamente destruidos. Además, enfrentarse a 5 ejércitos coaligados significaba luchar contra fuerzas muy superiores en número y equipamiento. Era en este momento de crisis aparentemente irresoluble cuando Josué tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia. No consultó con sus generales ni evaluó las probabilidades de éxito. En cambio, se postró ante el Señor y buscó la dirección divina. La respuesta que recibió debe haber llenado su corazón tanto de asombro como de determinación: no les tengas miedo, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos podrá resistir ante ti. La marcha nocturna, preparativos para lo imposible. La promesa divina resonaba en el corazón de Josué, pero el desafío logístico seguía siendo monumental. Reunir a todo el ejército israelita, organizarlo para una marcha forzada de 30 kilómetros por terreno montañoso, y llegar a tiempo para salvar a los gabaonitas requería una coordinación perfecta y una resistencia sobrehumana. Josué no perdió tiempo. Inmediatamente convocó a todos los hombres de guerra de Israel. No solo a los soldados de élite, sino a todo hombre capaz de empuñar una espada o lanzar una piedra. Esta no sería una operación militar selectiva, sería un despliegue masivo de todo el poder bélico de la nación. La organización de esta movilización masiva revela la brillantez militar de Josué. Los clanes y tribus se formaron en orden de marcha según sus capacidades y experiencia. Las fuerzas de choque, compuestas por guerreros veteranos de las campañas anteriores, tomarían la vanguardia. Le seguirían las tropas regulares, organizadas por tribus, cada una bajo el comando de sus capitanes tribales. La retaguardia estaría formada por las unidades de apoyo, incluyendo los portadores de suministros y las reservas estratégicas. Pero lo más extraordinario de esta movilización no fue su escala, sino su timing. Josué ordenó que la marcha comenzara inmediatamente, aprovechando las horas más frescas de la noche. Esta decisión táctica era arriesgada pero genial. Marchar de noche significaba moverse sin ser detectados por los espías enemigos, pero también implicaba el riesgo de perderse en la oscuridad o sufrir accidentes en el terreno montañoso. Durante toda la noche, miles de hombres marcharon en silencio a través de las colinas de Judá. Sus sandalias apenas hacían ruido sobre las piedras del camino, y sus armas estaban cuidadosamente envueltas para evitar cualquier sonido metálico que pudiera alertar a centinelas enemigos. Era una columna fantasmal que se deslizaba por valles y crestas bajo la luz de las estrellas. La Escritura nos dice que Josué subió de Gilgal toda la noche con todo el ejército y todos los hombres valientes. No fue una marcha cómoda ni fácil. El camino ascendía constantemente, atravesando barrancos pedregosos y senderos estrechos donde los hombres tenían que avanzar en fila india. El cansancio se acumulaba con cada kilómetro, pero la determinación colectiva era inquebrantable. Durante estas horas de marcha silenciosa, cada soldado israelita tuvo tiempo de reflexionar sobre la magnitud de lo que estaban por enfrentar. Muchos de ellos habían participado en las batallas anteriores contra Jericó y Ai, pero nunca se habían enfrentado a una coalición tan poderosa. 5 ejércitos unidos, con miles de carros de guerra y guerreros experimentados, los esperaban en las llanuras cerca de Gabaón. Pero también tuvieron tiempo de recordar los milagros anteriores. El mar rojo que se abrió ante sus padres. El maná que cayó del cielo durante 40 años. Las murallas de Jericó que se desplomaron al sonido de las trompetas. El Dios que los había traído hasta allí no era un Dios de medias tintas ni de promesas vacías. Si había prometido la victoria vendría, aunque pareciera imposible. Mientras marchaban, Josué debió haber orado constantemente. No solo por la batalla que se avecinaba, sino por la resistencia de sus hombres, por la precisión del timín, por la sabiduría táctica que necesitaría cuando llegara el momento del combate.
Era consciente de que llevaba sobre sus hombros no solo el destino de los gabaonitas, sino el futuro mismo de la conquista de Canaán. A medida que la noche avanzaba y las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar las montañas orientales, el ejército israelita se acercaba a su destino. Los exploradores que habían sido enviados por delante regresaron con informes sobre las posiciones enemigas. Los 5 ejércitos aliados habían establecido su campamento en las llanuras alrededor de Gabaón, confiados en su superioridad numérica y seguros de que tendrían tiempo suficiente para asediar y destruir la ciudad traidora. No tenían idea de que miles de guerreros israelitas se acercaban silenciosamente bajo la protección de la oscuridad, guiados por un comandante que había recibido una promesa divina de victoria total. El ataque sorpresa, cuando Dios pelea junto a su pueblo. El amanecer del día más extraordinario de la historia humana comenzó con una explosión de gritos de guerra que resonaron por todo el valle. Josué había cronometrado el ataque para que coincidiera con los primeros rayos del sol, cuando los centinelas enemigos estarían en su momento de menor alerta, después de una larga noche de vigilancia. La sorpresa fue total y devastadora. Los 5 ejércitos coaligados, que habían acampado confiadamente alrededor de Gabaón, se vieron súbitamente atacados por una fuerza que parecía haber surgido de la nada. Los gritos de por el Señor y por Josué llenaron el aire mientras miles de guerreros israelitas descendían desde las colinas como una avalancha humana. La táctica de Josué era brillante en su simplicidad. En lugar de intentar un asedio prolongado o una batalla ordenada en campo abierto, había optado por un ataque de choque masivo diseñado para crear el máximo caos y confusión en las filas enemigas. Los israelitas atacaron simultáneamente desde múltiples direcciones, utilizando el terreno montañoso para amplificar el eco de sus gritos de guerra y crear la impresión de que eran aún más numerosos de lo que realmente eran. El efecto psicológico fue inmediato. Los soldados cananeos, despertados bruscamente de su sueño por el rugido del ataque, se encontraron desorientados y vulnerables. Sus carros de guerra, que habían sido su principal ventaja militar, se convirtieron en obstáculos en el terreno accidentado. Sus formaciones ordenadas se desintegraron bajo la presión del asalto israelita. Pero lo que siguió no fue simplemente una victoria militar humana. La Escritura registra que el Señor mismo intervino de manera directa y dramática en la batalla. Mientras los ejércitos enemigos intentaban reorganizarse y contraatacar, el cielo comenzó a oscurecerse con nubes de tormenta que se formaron con una rapidez sobrenatural. Lo que descendió del cielo no fue lluvia ordinaria, sino granizo de un tamaño y una intensidad que superaba cualquier fenómeno meteorológico natural. Las piedras de granizo eran tan grandes y caían con tal fuerza que mataban a los soldados enemigos instantáneamente. Pero lo más asombroso era que estas piedras mortales parecían tener una precisión quirúrgica, golpeaban a los cananeos mientras dejaban completamente ilesos a los israelitas. Este granizo divino no era simplemente un fenómeno meteorológico conveniente. Era una manifestación directa del poder de Dios interviniendo en favor de su pueblo. Cada piedra de hielo que caía era como un proyectil dirigido por la mano del Altísimo, eliminando enemigos específicos mientras protegía milagrosamente a los guerreros israelitas que luchaban a pocos metros de distancia. El terror que se apoderó de los ejércitos coaligados fue indescriptible. No solo estaban siendo derrotados por una fuerza militar superior, sino que el mismo cielo parecía estar luchando contra ellos. Los soldados que lograban esquivar las espadas israelitas eran aplastados por granizo sobrenatural. Los que buscaban refugio bajo escudos o en formaciones cerradas descubrían que las piedras de hielo encontraban exactamente los espacios entre sus defensas. La Escritura nos dice que murieron más enemigos por las piedras de granizo que por las espadas de los israelitas. Esta no era una batalla entre ejércitos humanos, era una demostración del poder absoluto de Dios sobre las fuerzas que se oponen a su voluntad. Los 5 reyes, que habían comenzado el día confiados en su superioridad numérica y su estrategia militar, se encontraron de repente dirigiendo una retirada caótica. Sus ejércitos, disciplinados y orgullosos pocas horas antes, se habían convertido en multitudes desesperadas huyendo para salvar sus vidas. La coalición que iba a ser la fuerza definitiva contra Israel se desintegraba bajo la combinación de acero israelita y granizo divino. Pero Josué sabía que una retirada no era suficiente. Estos enemigos, si se les permitía reagruparse, volverían a ser una amenaza en el futuro. La victoria tenía que ser completa y definitiva. Era necesario perseguir a los ejércitos enemigos y eliminar su capacidad de hacer guerra para siempre. El problema era el tiempo. El granizo había durado solo unas horas, y aunque había sido devastadoramente efectivo, miles de soldados enemigos habían logrado escapar.
Ahora huían hacia sus ciudades fortaleza, llevando consigo no solo sus vidas sino también el conocimiento de las tácticas israelitas y la posibilidad de formar nuevas alianzas vengativas. Era entonces, en este momento crucial de la persecución, cuando Josué se enfrentó a una realidad devastadora. El día se estaba acabando. El sol ya había pasado su cenit y comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental. En pocas horas, la oscuridad haría imposible continuar la persecución, permitiendo que los enemigos escaparan bajo la protección de la noche. Este fue el momento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder de Dios y la naturaleza misma de la creación. Cuando el hombre habla al cosmos. En los anales de la historia humana, pocas palabras han tenido consecuencias tan extraordinarias como las que Josué pronunció en aquel día crucial cerca de Gabaón. Frente a él se extendía un panorama de victoria parcial, miles de enemigos muertos por el granizo divino, ejércitos en retirada, y la oportunidad de asegurar una paz duradera para Israel. Pero también veía la amenaza de la noche que se acercaba inexorablemente. El líder de Israel se encontraba en una encrucijada que definía no solo su liderazgo, sino su fe. Podía conformarse con la victoria parcial ya obtenida, o podía dar un paso hacia lo imposible, hacia un milagro que desafiaría las mismas leyes que Dios había establecido en la creación. Josué eligió lo imposible. Levantando sus ojos hacia el cielo, con sus ropas manchadas del polvo de la batalla y su voz resonando con una autoridad que solo puede venir de una comunión profunda con el Altísimo, Josué pronunció una de las oraciones más audaces jamás registradas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Estas palabras, pronunciadas delante de todo Israel, no fueron un susurro tímido ni una petición cautelosa. Fueron declaradas con la autoridad de alguien que conocía íntimamente el carácter de Dios y confiaba completamente en su poder. Josué no estaba pidiendo algo conveniente o fácil, estaba demandando que el Creador del universo suspendiera las leyes fundamentales que gobernaban la creación. La audacia de esta oración es imposible de exagerar. Josué estaba pidiendo que el sol, que había seguido su curso regular desde el mismo día de la creación, se detuviera en el cielo. Estaba solicitando que la luna, que había marcado las estaciones y los meses desde el principio de los tiempos, permaneciera inmóvil en su posición. En términos modernos, estaba pidiendo que la Tierra dejara de rotar sobre su eje, algo que la ciencia nos dice que sería catastrófico para toda vida en el planeta. Pero Josué no oró basándose en su comprensión de las leyes naturales. Oró basándose en su comprensión del Dios que había establecido esas leyes. Sabía que el mismo poder que había separado las aguas del Mar Rojo, que había hecho caer maná del cielo y que había derribado las murallas de Jericó, tenía también la capacidad de suspender el movimiento de los cuerpos celestes. Lo que siguió fue el milagro más extraordinario registrado en toda la historia bíblica. La Escritura nos dice que el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se vengó de sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No fue una parada momentánea ni una ilusión óptica. Fue una suspensión completa del ciclo natural día-noche que duró aproximadamente 24 horas. Durante todo ese tiempo extraordinario, el sol permaneció en su posición cenital, proporcionando luz continua para la persecución y destrucción completa de los ejércitos enemigos. El texto bíblico enfatiza que nunca hubo un día como ese, ni antes ni después, donde el Señor escuchara la voz de un hombre de tal manera. Esta declaración nos coloca frente a la singularidad absoluta del evento. No fue un milagro entre muchos otros, fue el milagro que demostró de manera definitiva el dominio total de Dios sobre toda la creación física. Durante esas 24 horas extraordinarias, el tiempo mismo pareció suspenderse. Los soldados israelitas continuaron su persecución implacable, guiados por una luz solar que nunca se desvanecía. Los enemigos, ya desmoralizados por el granizo sobrenatural, ahora se enfrentaban al terror adicional de un día que simplemente se negaba a terminar. La persecución se extendió por kilómetros y kilómetros. Los israelitas pudieron seguir a los ejércitos enemigos hasta sus mismas ciudades fortaleza, eliminando no solo a los soldados que habían participado en la coalición, sino también destruyendo su capacidad militar futura. Fue una victoria tan completa y definitiva que aseguró décadas de paz para Israel. Pero más allá de las implicaciones militares, este día imposible se convirtió en una demostración teológica profunda. Demostraba que Dios no estaba limitado por las leyes que él mismo había establecido. Revelaba que su amor por su pueblo era tan grande que estaba dispuesto a alterar el funcionamiento mismo del cosmos para asegurar su bienestar. El misterio científico, las leyes físicas y el poder divino.
Desde el momento en que los primeros científicos comenzaron a estudiar la mecánica celeste, el relato del día largo de Josué ha sido objeto de intenso escrutinio y debate. ¿Cómo puede detenerse el Sol sin que la Tierra experimente consecuencias catastróficas? Las leyes de la física parecen hacer imposible tal evento sin la destrucción completa de nuestro planeta. Para comprender la magnitud del milagro, debemos considerar lo que realmente significaría detener el Sol desde una perspectiva científica moderna. Sabemos que no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, sino que es nuestro planeta el que rota sobre su eje, creando la impresión de que el Sol se mueve a través del cielo. Para que el Sol pareciera detenerse, la rotación de la Tierra tendría que cesar completamente. La Tierra gira sobre su eje a una velocidad de aproximadamente 1670 km por hora en el ecuador. Esta rotación constante genera fuerzas centrífugas masivas que mantienen los océanos, la atmósfera y todos los objetos en la superficie en su posición relativa. Si esta rotación se detuviera súbitamente, las consecuencias serían apocalípticas. Los océanos, que ahora se mantienen en sus cuencas gracias al equilibrio entre la gravedad y la fuerza centrífuga, se desplazarían violentamente hacia los polos o el ecuador, dependiendo de cómo exactamente se detuviera la rotación. Tsunamis de proporciones inimaginables arrasarían continentes enteros, eliminando toda forma de vida terrestre. La atmósfera, que también está en movimiento constante debido a la rotación planetaria, continuaría su movimiento incluso después de que la superficie se detuviera. Esto generaría vientos supersónicos de más de 1000 km por hora que harían parecer insignificantes los huracanes más poderosos jamás registrados. Los efectos sísmicos serían igualmente devastadores. La corteza terrestre, acostumbrada al movimiento rotacional constante, experimentaría tensiones imposibles. Terremotos de magnitudes nunca antes vistas partirían la superficie del planeta, mientras que la actividad volcánica se incrementaría dramáticamente debido a las nuevas presiones en el manto terrestre. Incluso si estos efectos inmediatos pudieran ser evitados mágicamente, las consecuencias a largo plazo serían igualmente catastróficas. Sin rotación, un lado de la Tierra quedaría permanentemente expuesto al Sol, mientras que el otro lado se hundiría en una oscuridad y un frío eternos. Las temperaturas en el lado solar alcanzarían niveles que vaporizarían los océanos, mientras que el lado oscuro se congelaría hasta temperaturas que harían imposible cualquier forma de vida. Pero ninguna de estas consecuencias ocurrió durante el día largo de Josué. Los israelitas continuaron su batalla y persecución normalmente. No hay registro de tsunamis, terremotos o condiciones climáticas extremas. La vida continuó, aparentemente sin alteración, excepto por el hecho extraordinario de que el Sol simplemente se quedó inmóvil en el cielo. Esto nos lleva a una conclusión inevitable: el milagro trascendió completamente las leyes naturales tal como las entendemos. No fue simplemente una suspensión de la rotación terrestre, sino una intervención divina que mantuvo todos los sistemas planetarios en perfecto equilibrio mientras alteraba fundamentalmente el paso del tiempo y el movimiento celeste. Algunos han sugerido explicaciones alternativas. Quizás fue una refracción atmosférica extraordinaria que hizo que el Sol pareciera permanecer en el cielo más tiempo del normal. Otros han propuesto que fue una desaceleración gradual de la rotación terrestre que permitió un día más largo sin los efectos catastróficos de una parada súbita. Pero estas explicaciones, aunque ingeniosas, no hacen justicia a la descripción bíblica del evento. El texto no describe una ilusión óptica o un fenómeno atmosférico inusual. Describe un día completo adicional, 24 horas extra de luz solar durante las cuales se llevaron a cabo operaciones militares complejas a lo largo de grandes distancias. La realidad es que estamos ante un milagro que trasciende completamente nuestra comprensión científica actual. Es un evento que demuestra que Dios no está limitado por las leyes físicas que normalmente gobiernan el universo. El mismo Creador que estableció esas leyes tiene también el poder absoluto de suspenderlas, modificarlas o trascenderlas según su voluntad soberana. Esta comprensión no debería disminuir nuestra apreciación de la ciencia o las leyes naturales. Al contrario, debería aumentar nuestro asombro ante un Dios cuyo poder es tan infinito que puede obrar dentro de las leyes naturales la mayor parte del tiempo, pero también puede suspenderlas completamente cuando sus propósitos lo requieren. Testimonios mundiales, ecos del día largo en otras culturas. Una de las confirmaciones más fascinantes del día largo de Josué proviene de una fuente completamente inesperada: las tradiciones y leyendas de culturas alrededor del mundo que no tuvieron contacto con los israelitas antiguos.
A medida que los antropólogos e historiadores han estudiado las tradiciones orales de pueblos diversos, han descubierto relatos notablemente similares de un día extraordinariamente largo que ocurrió en el pasado distante. En las tradiciones aztecas de México, existe la leyenda del día que duró 2 días, un evento que se describe como un tiempo cuando el sol se negó a ponerse y permaneció en el cielo mucho más tiempo del normal. Los sacerdotes aztecas interpretaron este evento como una señal de que los dioses estaban luchando una gran batalla en los cielos y que el resultado determinaría el destino de la humanidad. Los registros chinos antiguos, independientes de cualquier influencia bíblica, contienen referencias a un día excepcionalmente largo durante la dinastía Yao, aproximadamente en el mismo periodo histórico que la conquista de Canaán. Estos registros describen un fenómeno donde el sol se quedó inmóvil por mucho tiempo y los astrólogos imperiales lo interpretaron como una señal de grandes cambios que venían para la humanidad. En las tradiciones orales de varios pueblos nativos americanos, encontramos historias similares de un gran día cuando el sol se detuvo en el cielo. Los ancianos Hopi hablan de un tiempo cuando el día se hizo 2 veces más largo y esto marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Estas tradiciones, transmitidas oralmente por generaciones, mantienen detalles sorprendentemente consistentes sobre la duración extra del día. Los pueblos polinesios, dispersos por miles de islas en el Pacífico, también conservan tradiciones de un día excepcional cuando el sol olvidó ponerse. En estas culturas marítimas, donde la navegación dependía completamente de la observación de los astros, un evento como este habría sido particularmente memorable y significativo. Incluso en las tradiciones africanas encontramos ecos de este evento. Varias tribus del África Occidental conservan relatos de un día cuando el sol se quedó dormido en el cielo y no siguió su camino normal. Estos relatos, preservados en cantos y rituales ceremoniales, describen cómo este día extraordinario marcó un momento crucial en la historia de sus antepasados. Lo que hace estos testimonios culturales particularmente convincentes es su independencia mutua. Estas culturas no tuvieron contacto entre sí durante los periodos cuando se originaron estas tradiciones. No había comercio, comunicación o intercambio cultural entre los aztecas de México, los chinos de Asia, los aborígenes de Australia y los pueblos de África Occidental. Sin embargo, todos conservan memorias de un evento astronómico extraordinario que coincide notablemente con el relato bíblico. Los detalles específicos varían, como es natural en tradiciones orales transmitidas a través de milenios y diferentes culturas. Pero el elemento central permanece consistente. Hubo un día en el pasado distante cuando el ciclo normal del Sol fue interrumpido, creando un día extraordinariamente largo que marcó un momento crucial en la historia humana. Esta convergencia de tradiciones independientes sugiere fuertemente que el evento descrito en el libro de Josué no fue un fenómeno local o una experiencia aislada de los israelitas. Fue un evento global que afectó a toda la humanidad y dejó una impresión tan profunda en la conciencia colectiva que se preservó en las memorias culturales de pueblos alrededor del mundo. Algunos escépticos han argumentado que estas similitudes podrían ser coincidencias o que las tradiciones podrían haber sido influenciadas por el contacto posterior con misioneros cristianos. Pero los estudios antropológicos cuidadosos han demostrado que muchas de estas tradiciones son genuinamente antiguas, anteriores a cualquier contacto con el cristianismo, y que están profundamente integradas en los sistemas de creencias y ceremonias religiosas de estas culturas. Además, la naturaleza específica de estos relatos es demasiado única y precisa para ser explicada como una coincidencia cultural. No estamos hablando de vagas referencias a eventos celestiales inusuales, sino de descripciones detalladas de un fenómeno muy específico, un día que duró aproximadamente el doble de lo normal. La implicación de estos testimonios culturales independientes es profunda. Sugiere que el milagro registrado en el libro de Josué fue un evento de dimensiones planetarias, visible y experimentado por toda la humanidad de esa época. El Dios de Israel no solo demostró su poder a su pueblo elegido, sino que reveló su supremacía cósmica a todas las naciones de la tierra. Las implicaciones teológicas, revelación del carácter divino. El día largo de Josué trasciende los límites de un simple evento histórico para convertirse en una de las revelaciones más profundas del carácter y los atributos de Dios registradas en las Escrituras. Cada aspecto de este milagro extraordinario nos enseña verdades fundamentales sobre la naturaleza divina que tienen implicaciones eternas para nuestra comprensión de quién es Dios y cómo se relaciona con su creación. En primer lugar, este evento demuestra de manera inequívoca la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. No hay aspecto del universo que esté fuera de su control directo. Las fuerzas que la ciencia moderna considera inmutables, la gravedad, la rotación planetaria, la mecánica orbital,
Son simplemente herramientas en las manos del Todopoderoso. Cuando su voluntad lo requiere, estas leyes naturales se convierten en sugerencias que Él puede modificar o suspender completamente. Esta soberanía no es fría o mecánica. Es personal y está motivada por el amor. Dios no detuvo el sol para demostrar su poder de manera arbitraria, sino porque su pueblo necesitaba tiempo adicional para completar una victoria que aseguraría su supervivencia y prosperidad. Cada una de esas 24 horas extra fue un regalo de amor divino, una extensión de misericordia que permitió a Israel establecer una paz duradera. El milagro también revela la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. Había prometido a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Había renovado esa promesa a Isaac, a Jacob y a Moisés. Cuando la situación militar amenazaba con impedir el cumplimiento de esa promesa, Dios no permitió que las circunstancias prevalecieran sobre su palabra. Alteró el funcionamiento mismo del cosmos para asegurar que su promesa se cumpliera completamente. Pero quizás la lección más profunda del día largo es la respuesta de Dios a la fe audaz. Josué no oró pidiendo una victoria parcial o una retirada ordenada de los enemigos. Oró pidiendo lo imposible, que el tiempo mismo se detuviera para permitir una victoria completa. Su fe no se limitó a lo razonable o lo probable, se extendió hacia lo milagroso y lo sobrenatural. La respuesta de Dios a esta fe audaz fue inmediata y completa. No concedió parcialmente la petición de Josué o proporcionó una solución alternativa menos dramática. Hizo exactamente lo que se le pidió, demostrando que no hay límites en lo que está dispuesto a hacer cuando su pueblo se acerca a él con fe genuina y propósitos que se alinean con su voluntad. Esta interacción entre Josué y Dios también nos enseña sobre la naturaleza de la oración eficaz. No fue una petición tímida o apologética. Josué se acercó al trono del Altísimo con la confianza de alguien que conocía íntimamente el carácter de Dios. Su oración fue específica, audaz y pronunciada con autoridad. Sabía que estaba pidiendo algo extraordinario, pero también sabía que servía a un Dios extraordinario. El timín del milagro también revela algo crucial sobre el corazón de Dios. No intervino al comienzo de la batalla, cuando el resultado aún era incierto. Permitió que Josué y el ejército israelita demostraran su valor y determinación primero. Solo cuando habían hecho todo lo humanamente posible, cuando habían agotado sus propias fuerzas y capacidades, intervino de manera sobrenatural. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras y en la experiencia de los creyentes a través de los siglos. Dios no nos exime de esforzarnos y usar las capacidades que nos ha dado. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos hacer, cuando hemos llegado al límite de nuestras fuerzas humanas, Él interviene con poder sobrenatural para completar lo que comenzamos en obediencia a su voluntad. El día largo también prefigura verdades del Nuevo Testamento sobre la naturaleza de Cristo. Así como Josué comandó al sol y éste obedeció, Jesús comandaría más tarde a las tormentas, a los demonios, a la enfermedad e incluso a la muerte, y todos obedecerían su voz. El mismo poder que se manifestó en el valle de Ajalón se encarnaría siglos después en la persona de Jesucristo. Aplicaciones contemporáneas, lecciones para nuestro tiempo. El relato del día largo de Josué, aunque ocurrió hace más de 3 milenios, contiene principios y lecciones que son profundamente relevantes para los desafíos que enfrentamos en nuestro tiempo. Cada elemento de esta narrativa extraordinaria ofrece sabiduría práctica para navegar las complejidades de la vida moderna con fe y propósito. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de honrar nuestros compromisos, incluso cuando hacerlo resulte costoso o inconveniente. Josué podría haber encontrado excusas para no cumplir el tratado con los gabaonitas. Después de todo, habían obtenido el acuerdo mediante engaño. Desde una perspectiva puramente legal, Israel podría haber argumentado que el contrato era nulo debido a la información falsa proporcionada por los gabaonitas. Pero Josué entendió algo que muchas personas modernas han olvidado: la integridad no depende de las acciones de otros, sino de nuestro propio carácter. Había jurado proteger a los gabaonitas en el nombre del Señor, y ese juramento era sagrado independientemente de las circunstancias que lo rodearan. En un mundo donde los contratos se rompen rutinariamente y las promesas se consideran flexibles, esta lección sobre la inviolabilidad de la palabra empeñada es más relevante que nunca. La respuesta de Josué a la crisis también nos enseña sobre la importancia de buscar la dirección divina antes de tomar decisiones importantes. Cuando recibió el mensaje urgente de los gabaonitas, no respondió inmediatamente basándose en sus propias evaluaciones estratégicas. Primero buscó al Señor, y solo después de recibir confirmación divina procedió con la operación de rescate.
Esta práctica contrasta marcadamente con la tendencia moderna de tomar decisiones basándose únicamente en análisis racionales o intuiciones personales. Josué entendía que había aspectos de la situación que solo Dios podía ver completamente. Su disposición a esperar por dirección divina, incluso en medio de una crisis urgente, resultó en una estrategia que trascendió las limitaciones del pensamiento humano. La marcha nocturna de 30 kilómetros también ilustra un principio crucial sobre la persistencia y la determinación. El ejército israelita no se desanimó por la distancia que tenían que cubrir o las dificultades del terreno montañoso. Entendieron que el compromiso verdadero requiere sacrificio personal y esfuerzo sostenido. En nuestra época de gratificación instantánea y soluciones rápidas, esta lección sobre la perseverancia a largo plazo es especialmente valiosa. Los objetivos que realmente valen la pena raramente se alcanzan sin periodos de esfuerzo intenso y sacrificio personal. La generación moderna necesita redescubrir la virtud de la resistencia, la capacidad de mantener el esfuerzo durante periodos extendidos para lograr objetivos significativos. La oración audaz de Josué pidiendo que el sol se detuviera también nos enseña sobre la naturaleza de la fe efectiva. No fue una petición tímida por ayuda general, sino una solicitud específica y extraordinaria para una intervención sobrenatural precisa. Su fe no se limitó a lo que parecía posible desde una perspectiva humana, se extendió hacia lo que sabía que era posible para Dios. Muchas personas modernas limitan sus oraciones a peticiones que consideran realistas o razonables. Pero la experiencia de Josué sugiere que Dios está dispuesto y es capaz de hacer mucho más de lo que ordinariamente pedimos o pensamos. La fe que mueve montañas, o que detiene al sol, no es una fe que se conforma con los límites aparentes de las circunstancias naturales. El elemento del timín en esta historia también ofrece lecciones valiosas sobre el discernimiento y la oportunidad. Josué no pidió el milagro al comienzo de la batalla, cuando habría sido más cómodo y conveniente. Lo pidió en el momento preciso cuando era absolutamente necesario para completar la victoria. Entendía que los milagros no son para nuestra comodidad, sino para el cumplimiento de los propósitos divinos. Esta comprensión del timín apropiado es crucial en todos los aspectos de la vida. Saber cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo pedir intervención divina requiere una sensibilidad espiritual que solo se desarrolla a través de una relación íntima con Dios. La sabiduría no consiste solo en saber qué hacer, sino en saber cuándo hacerlo. La respuesta colectiva del ejército israelita durante este evento extraordinario también ilustra la importancia de la unidad de propósito en el logro de objetivos significativos. Miles de hombres marcharon durante toda la noche, lucharon durante todo el día, y continuaron la persecución durante las horas extra del día extendido, todos unidos en un propósito común. En nuestras sociedades modernas, caracterizadas por el individualismo y la fragmentación, esta lección sobre la cooperación unificada es especialmente relevante. Los desafíos más grandes que enfrentamos, ya sean personales, comunitarios o globales, requieren esfuerzos coordinados de personas que comparten visiones y valores comunes. La victoria completa, consecuencias del día imposible. Las 24 horas adicionales que Dios concedió a Josué no fueron simplemente tiempo extra, fueron la diferencia entre una victoria parcial y una transformación completa del equilibrio de poder en toda la región de Canaán. Durante esas horas extraordinarias, bajo una luz solar que desafiaba todas las leyes naturales, se desarrolló una de las campañas militares más decisivas de la historia antigua. La persecución que siguió al ataque inicial cerca de Gabaón se extendió por kilómetros y kilómetros a través del territorio montañoso de Judá. Los soldados israelitas, energizados por el milagro que habían presenciado y guiados por una luz que nunca se desvanecía, siguieron a los ejércitos enemigos en retirada hasta sus propias ciudades fortaleza. No fue simplemente una persecución, sino una eliminación sistemática de la capacidad militar de la coalición enemiga. El resultado fue devastador para los cananeos. Los 5 reyes que habían iniciado la coalición fueron capturados y ejecutados. Sus ejércitos fueron completamente destruidos, y sus ciudades quedaron indefensas ante futuras operaciones israelitas. Pero las consecuencias del día largo se extendieron mucho más allá de esta victoria militar específica. La noticia de lo que había ocurrido se extendió como fuego por toda Canaán y las regiones circundantes. No era simplemente el reporte de otra victoria israelita, era el testimonio de una intervención divina tan extraordinaria que desafiaba toda comprensión humana. El terror que se apoderó de los pueblos cananeos fue psicológico tanto como militar. Una cosa era enfrentar a un ejército humano, por competente que fuera. Otra cosa completamente diferente era oponerse a un pueblo cuyo Dios podía detener al sol en el cielo.
La moral de resistencia de los cananeos se desplomó ante la realización de que estaban luchando no solo contra Israel, sino contra el Creador del universo. Este efecto psicológico se convirtió en una ventaja estratégica incalculable para las futuras operaciones israelitas. Muchas ciudades que podrían haber resistido ferozmente se rindieron sin luchar. Otras enviaron emisarios para negociar términos de rendición antes de que los israelitas siquiera aparecieran en sus fronteras. La Escritura registra que después del día largo, Josué pudo conquistar toda la región sur de Canaán en una sola campaña. Ciudades que habían sido consideradas inexpugnables cayeron una tras otra. La conquista que podría haber tomado décadas se completó en cuestión de meses, todo como resultado directo del momentum psicológico y espiritual generado por el milagro del sol detenido. Pero las consecuencias del día largo no se limitaron al ámbito militar o político. El evento se convirtió en un punto de referencia espiritual para toda la historia posterior de Israel. Se convirtió en el estándar por el cual se medía el poder de Dios y la efectividad de la oración de fe. Generaciones futuras de israelitas recordarían este día como evidencia definitiva de que su Dios no estaba limitado por las restricciones que gobernaban a otros dioses. Reflexiones espirituales, el Dios que controla el tiempo. Cuando contemplamos la magnitud del milagro del día largo de Josué, nos enfrentamos a verdades espirituales que transforman fundamentalmente nuestra comprensión de la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Este evento extraordinario nos invita a reflexionar profundamente sobre dimensiones de la fe que a menudo permanecen inexploradas en nuestra experiencia cristiana cotidiana. Una de las revelaciones más profundas de este milagro es que Dios es el Señor del tiempo mismo. Vivimos nuestras vidas como esclavos del reloj, constantemente conscientes del paso inexorable de las horas y los días. Planificamos, nos apuramos, nos preocupamos por los plazos, y a menudo sentimos que nunca tenemos suficiente tiempo para lo que realmente importa. Pero el día largo de Josué nos recuerda que el tiempo es una creación de Dios, no su amo. Esta revelación debería cambiar radicalmente nuestra perspectiva sobre la oración y la fe. Cuando oramos, no estamos simplemente pidiendo que Dios trabaje dentro de las limitaciones del tiempo humano. Estamos invitando al Creador del tiempo a intervenir en nuestras circunstancias con el poder que trasciende todas las limitaciones temporales. El mismo Dios que añadió 24 horas al día de Josué puede añadir efectividad, productividad y propósito a nuestros días limitados. El milagro también nos enseña sobre la naturaleza de la fe que mueve montañas, o en este caso, que detiene al sol. La fe de Josué no era simplemente un sentimiento religioso positivo o una esperanza optimista. Era una confianza tan absoluta en el carácter y el poder de Dios que se atrevió a pedir lo imposible. Esta fe no se basaba en sus propias capacidades o en un análisis de las probabilidades de éxito, sino en su conocimiento íntimo del Dios al que servía. Esta calidad de fe es rara en nuestro tiempo. Hemos sido condicionados por una cultura secular a limitar nuestras expectativas a lo que parece razonable desde una perspectiva puramente humana. Oramos por sanidades menores pero no por resurrecciones. Pedimos provisión económica modesta pero no por abundancia extraordinaria. Solicitamos paz en nuestras relaciones pero no por transformaciones radicales de carácter. La historia de Josué nos desafía a expandir radicalmente nuestras expectativas de lo que Dios está dispuesto y es capaz de hacer. Pero este evento también nos enseña algo crucial sobre el propósito de los milagros. Josué no pidió que el sol se detuviera para impresionar a sus enemigos o para demostrar su propia importancia espiritual. Lo pidió porque era absolutamente necesario para completar la misión que Dios le había encomendado. Los milagros divinos no son espectáculos para nuestro entretenimiento, son intervenciones estratégicas para el cumplimiento de propósitos redemptivos. Esta comprensión debería influenciar tanto nuestras oraciones como nuestras expectativas. Dios está más dispuesto a obrar milagros cuando esos milagros sirven a sus propósitos del reino que cuando simplemente hacen nuestras vidas más cómodas o convenientes. La clave no está en la audacia de nuestras peticiones, sino en el alineamiento de nuestros deseos con la voluntad divina. El día largo también revela algo hermoso sobre la naturaleza colaborativa de la obra de Dios en el mundo. No fue solo un milagro divino aislado, fue la culminación de una sociedad extraordinaria entre la obediencia humana y el poder sobrenatural. Josué y su ejército hicieron todo lo humanamente posible, marcharon toda la noche, lucharon valientemente durante todo el día, persiguieron implacablemente a sus enemigos. Solo entonces, cuando habían agotado sus propias capacidades, Dios intervino con poder sobrenatural. Este patrón se repite constantemente en la obra de Dios a lo largo de la historia.
Él no nos exime de esforzarnos al máximo de nuestras capacidades, pero tampoco nos abandona cuando hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. La intervención sobrenatural viene típicamente como complemento del esfuerzo humano fiel, no como sustituto de él. Un mensaje profético, señales del tiempo final. El día largo de Josué, aunque completo y significativo en su contexto histórico inmediato, también funciona como un tipo profético que apunta hacia realidades escatológicas futuras. Los profetas y los escritores del Nuevo Testamento vieron en este evento extraordinario prefiguraciones de la obra final de Dios en la historia humana, cuando el tiempo mismo será transformado y la creación experimentará una liberación definitiva. En la literatura profética, particularmente en los libros de Joel, Amós e Isaías, encontramos referencias a un día futuro cuando el sol y la luna serán afectados de manera sobrenatural. Joel profetiza: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Estas imágenes cósmicas, que incluyen la alteración del comportamiento normal de los cuerpos celestes, hacen eco del precedente establecido en el día de Josué. La conexión no es accidental. El mismo poder que detuvo al sol para asegurar la victoria de Israel sobre sus enemigos terrestres será manifestado nuevamente cuando Dios establezca su reino final sobre toda la creación. Los enemigos serán diferentes, no ya los cananeos, sino las fuerzas espirituales de maldad que se oponen al plan redentor divino, pero la naturaleza de la intervención será similar en su absoluta trascendencia de las limitaciones naturales. El apóstol Pedro, en su sermón del día de Pentecostés registrado en Hechos, citó específicamente la profecía de Joel sobre las señales cósmicas como parcialmente cumplida en los eventos que rodearon la crucifixión y resurrección de Cristo. El sol que se oscureció durante las horas de la crucifixión fue una inversión simbólica del milagro de Josué. Donde el sol se había detenido para asegurar una victoria militar, ahora se ocultaba para acompañar la aparente derrota del Mesías, que en realidad era la victoria espiritual más grande de todos los tiempos. Esta inversión no fue accidental sino profundamente teológica. El día largo de Josué había asegurado la conquista de la tierra prometida física, un territorio geográfico limitado. Las horas de oscuridad durante la crucifixión aseguraron la reconquista de toda la creación, la derrota definitiva del pecado y la muerte, y la apertura del camino para que toda la humanidad entre en la verdadera tierra prometida celestial. El libro de Apocalipsis, que describe los eventos finales de la historia humana, hace múltiples referencias a fenómenos cósmicos extraordinarios que recuerdan el milagro del día largo. Juan describe un tiempo cuando la cuarta parte del día no resplandecía, y asimismo de la noche. Más adelante, describe un periodo cuando no habrá necesidad del sol ni de la luna porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Estas imágenes sugieren que el control divino sobre los cuerpos celestes demostrado en el día de Josué era solo un adelanto de transformaciones cósmicas aún más radicales que vendrán. El nuevo cielo y la nueva tierra que Dios creará no estarán sujetos a las limitaciones temporales que actualmente gobiernan nuestra experiencia. Será una realidad donde el tiempo mismo será transformado, donde ya no habrá noche ni día en el sentido que actualmente los conocemos. Esta perspectiva escatológica también nos ayuda a entender por qué el día largo de Josué fue único en la historia. No fue simplemente una demostración arbitraria del poder divino, sino una revelación profética de la naturaleza del reino que Dios establecerá al final de los tiempos. Fue una ventana hacia una realidad futura donde las leyes naturales que actualmente nos limitan serán transformadas o trascendidas completamente. El llamado final, viviendo como personas del milagro. Mientras contemplamos las lecciones extraordinarias del día más largo de la historia, nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿cómo debería cambiar nuestras vidas el conocimiento de que servimos a un Dios que puede detener el sol? La respuesta a esta pregunta determina si las verdades reveladas en este evento permanecerán como inspiración momentánea o se convertirán en principios transformadores que definen toda nuestra existencia. Vivir como personas del milagro significa primero desarrollar una perspectiva eterna que trascienda las limitaciones aparentes de nuestras circunstancias inmediatas. Cuando Josué pidió que el sol se detuviera, no estaba limitado por lo que parecía posible en aquel momento. Estaba operando desde una perspectiva que incluía el poder absoluto de Dios sobre toda la creación. Necesitamos desarrollar esta misma perspectiva expandida en nuestras situaciones diarias. Esto significa que cuando enfrentamos problemas financieros, no los vemos simplemente como cuestiones de matemática básica, sino como oportunidades para que Dios demuestre su provisión sobrenatural. Cuando lidiamos con conflictos relacionales, no los consideramos meramente como incompatibilidades de personalidad, sino como invitaciones para que el poder transformador de Dios sobre sanidad y reconciliación.
Cuando confrontamos enfermedades físicas, no las aceptamos automáticamente como limitaciones permanentes, sino que las vemos como campos de batalla donde la autoridad de Cristo sobre toda dolencia puede ser manifestada. Vivir como personas del milagro también requiere desarrollar una vida de oración que sea digna del Dios al que servimos. La mayoría de nuestras oraciones son vergonzosamente pequeñas comparadas con las necesidades que enfrentamos y el poder disponible para nosotros. Necesitamos aprender a orar oraciones que sean apropiadas para un Dios que puede alterar las leyes de la física cuando su voluntad lo requiere. Esto no significa orar de manera presuntuosa o egoísta. Significa orar con una comprensión expandida del carácter y las capacidades de Dios. Significa interceder por sanidades completas, transformaciones radicales, avivamientos que cambien naciones enteras, y manifestaciones del reino que revelen la gloria de Cristo de maneras que trasciendan todo lo que hemos visto anteriormente. La vida como personas del milagro también demanda un compromiso incondicional con la obediencia, incluso cuando esa obediencia parece costosa o inconveniente. Josué experimentó el milagro más grande de su vida precisamente porque estaba dispuesto a honrar un compromiso que se había vuelto problemático. Su integridad en cumplir el tratado con los gabaonitas, a pesar de las dificultades que esto creaba, posicionó a Israel para experimentar una intervención divina sin precedentes. Esta conexión entre obediencia y milagro no es accidental. Dios está más dispuesto a intervenir sobrenaturalmente en favor de aquellos que han demostrado fidelidad en las responsabilidades que ya les ha dado. La obediencia en las cosas pequeñas y cotidianas nos califica para ser confiados con manifestaciones extraordinarias del poder divino. Vivir como personas del milagro también significa desarrollar una fe que esté dispuesta a actuar sobre la base de promesas divinas antes de ver evidencia física de su cumplimiento. Josué no esperó hasta ver señales de que Dios respondería su oración antes de continuar la batalla. Actuó inmediatamente como si el milagro ya estuviera garantizado, y su acción de fe fue recompensada con la intervención divina. Esta calidad de fe que actúa antes de ver es rara en nuestro tiempo. Hemos sido condicionados por una cultura secular a esperar evidencia empírica antes de comprometernos completamente con cualquier curso de acción. Pero la fe bíblica opera según principios diferentes. Ve lo invisible, cree lo imposible, y actúa como si las promesas de Dios ya fueran realidades presentes. El ejemplo de Josué también nos enseña que las personas del milagro no operan en aislamiento sino en comunidad. Todo el ejército de Israel participó en la marcha nocturna, en la batalla y en la persecución durante las horas extra del día extendido. El milagro benefició a toda la comunidad porque toda la comunidad había participado en la fe y la acción que lo hicieron necesario. Esto significa que necesitamos desarrollar relaciones con otros creyentes que compartan nuestra visión expandida de lo que Dios puede y quiere hacer en nuestro tiempo. Necesitamos comunidades de fe donde las oraciones audaces sean normales, donde las expectativas sobrenaturales sean compartidas, y donde el apoyo mutuo permita que individuos tomen riesgos de fe que serían imposibles en aislamiento. Finalmente, vivir como personas del milagro significa mantener una perspectiva correcta sobre el propósito de las intervenciones sobrenaturales. El día largo no fue para la gloria personal de Josué sino para el avance de los propósitos redemptores de Dios. De manera similar, los milagros que Dios obra en nuestras vidas no son para nuestro beneficio exclusivo sino para el testimonio de su gloria y el avance de su reino. Esta comprensión debe influenciar tanto nuestras peticiones de milagros como nuestra respuesta cuando Dios interviene sobrenaturalmente. No buscamos milagros para impresionar a otros o para hacer nuestras vidas más cómodas, sino para crear oportunidades de testimoniar del poder y el amor de Cristo. Cuando Dios responde milagrosamente, no guardamos el testimonio para nosotros sino lo compartimos de maneras que fortalezcan la fe de otros y atraigan a los perdidos hacia el Salvador. Oración final y llamado espiritual. Padre Celestial, Creador del universo y Señor del tiempo, nos postramos ante tu presencia asombrados por la revelación de tu poder que hemos contemplado en el día largo de Josué. Tú, que pronunciaste una palabra y los mundos fueron formados, que estableciste las órbitas de los planetas y determinaste el curso de las estrellas, te dignaste escuchar la oración desesperada de un hombre mortal y alteraste el funcionamiento mismo del cosmos para responder a su clamor. Este milagro extraordinario nos ha mostrado que no hay límites en lo que estás dispuesto a hacer por aquellos que te aman y buscan cumplir tus propósitos. Nos has revelado que el tiempo mismo está bajo tu dominio absoluto, que las leyes de la física son simplemente herramientas en tus manos omnipotentes, y que tu amor por nosotros es tan grande que moverá cielo y tierra para asegurar nuestro bienestar y victoria.
Perdónanos, Señor, por las veces que hemos limitado nuestras oraciones a peticiones pequeñas y razonables, cuando tú nos has invitado a pedir cosas grandes e imposibles. Perdónanos por haber dudado de tu poder cuando las circunstancias parecían abrumadoras, olvidando que el mismo Dios que detuvo el sol para Josué es nuestro Dios también. Perdónanos por haber vivido como si estuviéramos limitados por las leyes naturales, cuando tú nos has llamado a caminar en la dimensión sobrenatural de tu reino. Hoy, inspirados por el ejemplo de Josué y por la revelación de tu poder infinito, elegimos vivir de manera diferente. Elegimos orar con la audacia de aquellos que conocen íntimamente tu carácter. Elegimos creer que ninguna situación es imposible para ti, que ninguna montaña es demasiado grande para ser movida, que ninguna necesidad es demasiado extraordinaria para tu provisión. Elegimos honrar nuestros compromisos con la misma integridad que motivó a Josué a marchar toda la noche para cumplir su tratado con los gabaonitas. Entendemos que la obediencia fiel en las responsabilidades que ya nos has dado es la clave que desbloquea intervenciones sobrenaturales futuras. Elegimos perseverar en nuestros propósitos divinos con la misma determinación que mostró el ejército israelita durante su marcha nocturna. Rechazamos la cultura de gratificación instantánea que nos rodea y abrazamos la disciplina de esfuerzo sostenido hacia objetivos que trascienden nuestro beneficio inmediato. Te pedimos, Padre, que expandas radicalmente nuestras expectativas de lo que puedes y quieres hacer en nuestro tiempo. Así como derramaste granizo sobrenatural para derrotar a los enemigos de Israel, interven en nuestras batallas con manifestaciones de poder que vayan más allá de cualquier cosa que hayamos experimentado anteriormente. Danos la sabiduría para reconocer los momentos cuando debemos orar por milagros y el valor para pronunciar esas oraciones con la autoridad que nos corresponde como hijos del Rey del Universo. Enséñanos a alinear perfectamente nuestros deseos con tu voluntad, para que nuestras peticiones más audaces sean siempre expresiones de tu corazón. Úsanos como testimonios vivientes de tu poder sobrenatural. Que nuestras vidas se conviertan en demostraciones continuas de que el mismo Dios que detuvo el sol sigue obrando milagros extraordinarios en favor de aquellos que confían en Él. Que otros vean en nosotros evidencia convincente de que tú sigues siendo el Dios de lo imposible. Mientras esperamos tu segunda venida, cuando establecerás tu reino eterno y transformarás completamente la creación, ayúdanos a vivir como ciudadanos de ese reino futuro. Que traigamos algo del poder y la gloria del mundo venidero a nuestras circunstancias presentes a través de oraciones audaces y fe sobrenatural. Señor Jesús, tú que caminaste sobre las aguas y calmaste las tormentas, tú que multiplicaste los panes y resucitaste a los muertos, sabemos que el mismo poder que operó a través de ti está disponible para nosotros a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. No permitiremos que este poder permanezca inactivo debido a nuestra incredulidad o timidez. Espíritu Santo, tú que ungiste a Josué con sabiduría y valor para orar la oración imposible, úngenos a nosotros también con fe sobrenatural. Danos sueños y visiones que trasciendan nuestras limitaciones humanas. Inspíranos a intentar cosas que están condenadas al fracaso a menos que tú intervengas milagrosamente. Declaramos hoy que viviremos el resto de nuestros días como personas del milagro. No como personas que simplemente creen en milagros del pasado, sino como personas que esperan y experimentan milagros en el presente. No como personas que admiran la fe de otros, sino como personas cuya propia fe mueve montañas y detiene soles. El día más largo de la historia no fue solo una demostración histórica de tu poder, Señor. Fue una revelación profética de lo que es posible cuando tu pueblo se atreve a creer en grande, a orar en grande y a actuar en grande para tu gloria. Hoy, inspirados por Josué y empoderados por tu Espíritu, nos comprometemos a vivir vidas dignas del Dios que controla el tiempo, que manda a las estrellas, y que escucha las oraciones de sus hijos con respuestas que trascienden toda comprensión humana. Que el mismo poder que detuvo al sol en el cielo obre en nosotros y a través de nosotros para la transformación de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones. Que seamos instrumentos de milagros que den testimonio de tu gloria y preparen el camino para el establecimiento de tu reino eterno. En el nombre poderoso de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, declaramos que los días de milagros no han terminado. Declararemos que el Dios de Josué sigue siendo nuestro Dios, y que las generaciones futuras recordarán nuestro tiempo como una era cuando el cielo se abrió nuevamente y lo imposible se volvió cotidiano entre aquellos que creyeron. Que así sea, Señor. Que así sea para tu gloria, para el avance de tu reino, y para el testimonio ante las naciones de que tú eres el único Dios verdadero, Creador del cielo y de la tierra, Señor del tiempo y de la eternidad. En este día, al concluir nuestra meditación sobre el milagro más extraordinario jamás registrado,
Nos levantamos de nuestras rodillas no como los mismos que comenzamos, sino transformados por la revelación de tu poder ilimitado. Salimos de este momento de contemplación equipados con una fe expandida, con expectativas sobrenaturales, y con la determinación de vivir cada día restante de nuestras vidas como un testimonio del Dios que puede hacer infinitamente más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El sol que se detuvo para Josué se levanta cada mañana sobre nosotros como un recordatorio diario de que servimos al Dios de lo imposible. Que cada amanecer renueve nuestra fe, que cada atardecer confirme nuestra gratitud, y que cada hora entre ellos sea vivida con la expectativa gozosa de que en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, podríamos ser testigos del próximo milagro extraordinario en la continua historia del amor redentor de Dios por la humanidad. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.